Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida a esta plática de café el día de hoy. Me voy a permitir presentarles la plática de hoy. Se llama Hemangioma infantil y propanolol, presentación de un caso, y será dada por el doctor y académico Roberto Rodríguez García. El doctor Roberto Rodríguez García es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina Campus Minatitlán, es médico pediatra egresado del Centro Médico Nacional Veracruz, del Seguro Social, diplomado en Epidemiología Clínica, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hizo un año de maestría en investigación en la Facultad de Medicina Campus Minatitlán de la Universidad Veracruzana. Ha sido reconocido nacionalmente por producción científica en 5 ocasiones en el Seguro Social. Tiene una producción científica de 97 publicaciones en revistas médicas mexicanas relacionadas con la pediatría. Presentación de 75 trabajos de investigación en congresos nacionales, internacionales y reuniones de investigación regionales y nacionales del IMSS. Ha sido asesor de 30 tesis para obtener el grado de licenciatura. Es expresidente de la Sociedad de Pediatría del Sur de Veracruz, socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Lleva 32 años laborando la medicina pediátrica en Minatitlán, Veracruz. Es miembro fundador de Médicos Unidos y ha sido entrevistado por la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos como médico sobresaliente. Así es de que, sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Roberto Rodríguez García. Muchas gracias, mi estimado amigo doctor Eduardo Lara Pérez, por esta presentación. Muchas gracias. De veras, te aprecio mucho, te quiero mucho. Buen día para todos. ¿Se escucha? Agradezco al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, fundador y director de Médicos Unidos, su invitación para participar el día de hoy, 29 de octubre del 2020, en esta charla de café con el tema hemangioma infantil y propanolol, presentación de caso clínico. Como médico pediatra, clínico, epidemiólogo, durante mi práctica médica, he visto con frecuencia malformaciones congénitas y enfermedades raras, así que gran parte de mis investigaciones y publicaciones han sido sobre estos temas. Desde el paludismo congénito que se publicó en 1992 hasta el 2020, que está aceptado para su publicación, síndrome nefrótico congénito. Ahora les presento mi experiencia en un caso clínico de una niña con hemangioma infantil que se trató con propanolol con una buena respuesta. Haremos una revisión del tema y escribiré en extenso el tema para enviarlo a la Revista Mexicana de Atención Primaria en Pediatría. A ver si lo acepta el doctor Ulises Reyes Gómez. Entonces, voy a poner la plática, a ver si ahí sale. La vamos a agrandar y ahí está. Entonces, como ven ustedes, están los logos de Médicos Unidos, de la Academia Mexicana de Pediatría. Todavía no se ve, Roberto. ¿No? Tienes que poner compartir pantalla, todavía no se ve. Voy. Ok, ahora no lo veo. Compartir pantalla. Y luego compartir. Ahí está. Luego lo abrimos. Y luego lo agrandamos. ¿Ahora sí se ve? Sí, Roberto. Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía yo a ustedes, están los logos de Médicos Unidos, de la Academia Mexicana de Pediatría, el título y mi nombre y la fecha de hoy. La fotografía que ustedes ven a la izquierda
es una niña que me llegó al consultorio con esta lesión. En ese tiempo, pues no teníamos más que lo que ya se va a decir más adelante, esteroides, interferón, y pues realmente no pudimos hacer nada con ella porque pues no la pudimos enviar a Estados Unidos para darle el rayo láser, alguna terapia pues. Tiempo después, como a los 2 años, la volví a ver y ya estaba su carita toda arrugada de esa parte donde se ve el hemangioma. Este no es el caso clínico, nomás les quería decir que si en ese tiempo hubiéramos tenido propanolol, pues hubiera quedado muy bonita esta niña. Pero bueno, así se va la medicina, con cosas muy nuevas, por lo que hay que estar estudiando todo el tiempo, tiene uno que estudiar, tiene uno que ser un estudiante perenne todos los días. Entonces, se trata de una niña de 2 meses de edad, producto de la tercera gestación, obtenida por parto tóxico en la vía pública, con peso al nacer de 3,400, alimentada al seno materno, padres sanos, no consanguíneos, no endogamia, sin antecedentes de malformaciones congénitas en la familia, hermanos sanos, originarios de la zona rural del ejido Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Minatitlán. El cuadro clínico lo dice desde el nacimiento, con la presencia de un hemangioma en cara y cráneo. Lógicamente que la lesión era muy pequeñita y fue creciendo bastante. Vista por varios médicos que les decían a los padres que no había tratamiento. Se inició tratamiento con propanolol de diaclavir, de 2 miligramos por kilo por día, dividido en 2 tomas. Y entonces vean ustedes la lesión. Esta lesión que ustedes ven que casi abarca 1/4 de la cara de la niña, pues invade toda esta zona del párpado, del frontal, se sigue hacia atrás. Ahorita van a ver las fotografías, cómo es que va invadiendo. Era tan grande ya la acumulación de tejido del hemangioma que le causaba topsis mecánica. Ya no podía levantar el párpado la niña. Entonces, yo la dividí en estas regiones: región frontal, región ciliar, región palpebral superior, región palpebral inferior y región preauricular. Y se ven las lesiones, la lesión en la periferia, que la bauticé con el nombre de olas de mar, y así va a aparecer en la publicación, porque parecen unas olas que van invadiendo pues el tejido sano, parecen olas. Ahorita vamos a ver más adelante. Y entonces es tan pesado, tan inflamado el párpado superior, que ya no hay modo de que la niña lo levante. Lógicamente, pues puede tener lesión oftálmica, lesión del ojo permanente, que es una de las indicaciones que uno debe de hacer para poderle dar tratamiento. Vean ustedes la parte posterior, cómo el hemangioma pasa por atrás de la oreja, se va por toda la nuca y invade la mitad del cráneo. Todo desde el frente, viene hacia atrás e invade toda esta parte. O sea que era un hemangioma infantil gigante. Y vean ustedes las lesiones de la periferia, cómo va invadiendo. Entonces, por eso le pusimos ese nombre de olas de mar. Vean ustedes esta lesión que tiene en el cuello, en el manubrio del esternón, en parte del cuello. Y vean ustedes este canal que tiene entre el párpado superior y el hueso frontal. O sea, hay un surco que se forma porque está muy inflamado el párpado superior, que evita que se pueda levantar y le causa la topsis mecánica a la niña. Invade parte de la oreja, la región preauricular. Ahí vemos una lesión que ya más ustedes traten de captar las imágenes, porque vamos a ver más adelante cómo es que van desapareciendo con el tratamiento. Y entonces vean ustedes cómo estaba al
Al inicio de que la vimos la primera vez o que la vi la primera vez, cómo es que en un mes, eso fue el 14 de octubre, y vean ustedes en un mes, cómo es que el párpado se desinflamó muchísimo. Las lesiones se veían muy engrosadas, muy gruesas, las lesiones periféricas del hemangioma, pues empezaron a aplanarse. El pabellón auricular empieza a desaparecer las lesiones. Y en el párpado inferior también. Entonces ustedes ven las cejas en la foto, la fotografía derecha, cómo es que la ceja del lado derecho pues está prácticamente normal, pero donde está la lesión eh, hay madarosis, o sea, falta de pelo ahí en la ceja. Entonces, una de las complicaciones, sigue habiendo la topsis, pero la niña ya fija su mirada. Si ustedes ven las fotografías, la niña fija bien ya su mirada. O sea, es muy probable que le hayamos evitado alguna de las complicaciones por la falta de estimulación nerviosa del ojo hacia el cerebro y evitamos alguna de las complicaciones. Que aparte de la ambliopía, hay otras complicaciones que se pueden presentar porque el ojo esté con topsis. Y vean ustedes también la parte posterior, que ya no se ve igual a la foto inicial. Vean ustedes el pabellón auricular, empieza a desaparecer la lesión. Vean la lesión esta preauricular, que también tiende a desaparecer. Y esta lesión, cerca desde el párpado, desde el vértice del párpado, de los párpados hacia la oreja, que esta fue la lesión que más trabajo costó en eliminar. Y entonces empieza a verse ya que el hemangioma empieza a desaparecer, empieza a crecer un poco de pelo, porque también tenía un poquito de alopecia del lado derecho, y se empiezan a ver un poquito de pelos en la ceja. En este momento estaba llorando porque se ponía brava la niña y lloraba y lógicamente se le ponía muy rojo. Pero si ustedes ven, 2 meses después, empezamos el tratamiento en octubre y vean ustedes ahora en diciembre, cómo la lesión se ve más aplanada. El párpado superior se ve menos inflamado y por lo tanto la apertura palpebral pues es mayor. Sigue habiendo una pequeña diferencia entre ambos ojos, pero se ve allí ya menos inflamado, un poquito más de pelos en las cejas, más aplanado a la orilla, en la periferia de la lesión, y cómo es que va mejorando. En 2 meses, rapidísimo. Y vean ustedes, en 2 meses, cómo está el hemangioma o el supuesto hemangioma que estaba en la parte posterior, o sea, prácticamente ha desaparecido, ¿sí? Y las lesiones del cuello, pues prácticamente aquí ya desaparecieron. Ahí se ven algunas lesiones que pueden ser por salpullido, biliario, más que por el hemangioma. Se ven algunas lesiones muy pequeñitas, pero en 2 meses, pues prácticamente había desaparecido. Vean ustedes, aquí también ya estaba llorando y pues se veía más rojo, pero pues el pabellón auricular se ve pues mucho mejor, la lesión de todo el hemangioma se ve ya plano, ya no se ve engrosado, la periferia se ve también plana, empieza a ver un poquito más de pelito ahí en la ceja. Bien, vean ustedes, aquí sigue llorando, se pone bravo la niña, porque pues le estamos tomando las fotos y se enoja. Dice, órale, no, ustedes toman tanta foto. Y vean ustedes, en 3 meses, ¿cómo están? No, después de estar con un hemangioma terrible, a los 3 meses está de esta manera. El párpado superior se eleva un poco más, no alcanza todavía al contralateral, pero se eleva más. Las lesiones periféricas prácticamente han desaparecido. Sí, se ve todavía, hay huellas de donde estaba el hemangioma, pero pues prácticamente ya están planas, ya no están engrosadas. Pues está mucho mejor
en 3 meses de tratamiento completo. Lógicamente que para que esto sucediera, pues los padres, que son de bajos recursos, pues venían al consultorio, que son 3 horas de camino. Se venían, eh, los padres no faltaban a la consulta, estaban aquí, porque pues lógicamente veían la mejoría de la niña y estaban muy contentos, estaban muy felices. Y entonces vean ustedes, aquí en la parte posterior, la oreja ya prácticamente sin hemangioma, y la lesión preauricular ya prácticamente ha desaparecido. Aquí todavía en el cuero cabelludo, en la región frontal, todavía vemos ahí un poco de hemangioma, pero esta lesión preauricular que parte del vértice de los párpados hacia la oreja es la que más trabajo costó eliminar. ¿Por qué? No lo sé. Vean ustedes, 5 meses después, cómo está prácticamente desapareciendo, quedan algunas lesiones de las ectasias y prácticamente tiende a desaparecer. La ceja pues ya se quedó con poco pelo y se ve la gran diferencia entre una ceja y la otra ceja. La apertura palpebral pues también la niña sigue fijando la mirada bien. Si ustedes ven la foto del lado derecho, fija bien su mirada, no se ve que tenga el ojo flojo. Flojo digo cansado, ¿verdad? No que se le caiga. Y vean ustedes la lesión, qué bonito va, después de 5 meses de tratamiento. Las fotos laterales, la lesión que les digo que fue un poquito difícil de quitar. La lesión del párpado inferior también prácticamente ha desaparecido y se hace más chiquita cada vez. Están planas. El pabellón auricular prácticamente limpio en 5 meses de tratamiento. Luego vemos en 5 meses con la cámara fotográfica profesional, pues esta fotografía que está muy, muy bonita, ¿no? Dice uno, bueno, cómo estaba y cómo está ahora, fijando bien la mirada a la niña. La apertura palpebral pues se ve muy bien, aunque hay una pequeña diferencia ahí, probablemente de 1 milímetro, 2 milímetros, y el hemangioma que tiende a desaparecer, quedando las lesiones que se mencionan. La maderosis, las telangiectasias, no hay arrugas en la piel, todos los demás se ven muy bien. 5 meses después, vean ustedes el pabellón auricular con las telangiectasias, prácticamente el cráneo se ve muy bien, solamente la lesión posterior del frontal, del lado derecho, y la lesión esta que les digo del vértice de los párpados hacia el pabellón auricular, como esa lesión costó mucho trabajo que se eliminara. ¿Por qué? Pues no lo sé. Vean ustedes un acercamiento de que va muy bien. Y vean ustedes una comparativa de cuando la vi a los 2 meses de edad y 5 meses después, a los 7 meses de edad, cómo está. O sea, pues muy bonita la niña, ¿no? Se ve muy bonita. Vamos a ver más adelante cómo sigue, pero pues por lo menos no se ve ninguna lesión del ojo. El párpado superior, cómo estaba y cómo está actualmente, ¿no? A los 5 meses, cómo está. O sea, cómo estaba tan inflamado, invadido por el hemangioma, como es que ahora, después de 5 meses de tratamiento, está mucho, pero mucho, mucho mejor. Y aquí otra vez llorando porque se ponía brava, se veía un poquito más rojo, pero pues muy bonita la muchachita. Y vean ustedes que todavía le falta que se levante un poco más el párpado superior, pero pues yo creo que de normal es el menor. Y de las cejas, pues nada más hay que pintárselas cuando esté más grandecita y pues no va a tener ningún problema de la estética. Y las lesiones, ahorita vamos a platicar qué tratamiento se les da a las lesiones residuales. Vean ustedes, a los 7 meses de tratamiento, pues sigue con mejoría y también estaba llorando y pues se ve un poco rojo, se pone brava. Vean ustedes, esto ya para agosto, pues prácticamente el hemangioma ha desaparecido y quedan
quedan solamente las complicaciones, que son un poquito de la topsis palpebral, un poquito de las telangiectasias, el pelo de la cabeza ha ido creciendo más, por lo tanto es difícil que se le vaya a ver, y ese tipo de lesiones. En este momento, ¿qué hicimos? Pues en este momento, que tenía 1 año ya de edad la niña, con 10 meses de tratamiento, con el propanolol, pues le dimos esta plática a los papás, le hice un resumen clínico y la mandé al Hospital Infantil de México para que le dieran un poco de láser o el tratamiento que le fueran a dar allá en el Hospital Infantil de México. Sin embargo, bueno, como todo en la vida, el señor se atraviesa un clavo en su pie de lado a lado, pues se tiene que incapacitar porque no puede caminar, y desde esa fecha, del 8 de agosto del 18, no la he vuelto a ver. Lógicamente que a mí me gustaría verla. Ya no supe si se fueron a México, si no se fueron a México, si siguieron con el tratamiento, ya no supe qué pasó. Pero bueno, el caso ahí está. Y ojalá pueda verla próximamente mientras yo no me muera. Es probable que en cualquier momento la pueda yo mandar a traer y me traigan esta niña de allá de la comunidad. Vean ustedes las últimas fotos que le tomé en agosto al año de edad. Vean nada más las telangiectasias, la amadarosis y la topsis leve que tiene. Vean ustedes esta fotografía. La niña fija muy bien su mirada. El pelo le ha crecido. El pelo de la ceja, pues no tanto. Pero pues ahí está después de 10 meses, ¿verdad?, con el tratamiento con propanolol. Vean ustedes qué bonita. Y su mirada la sigue dirigiendo con los 2 ojos al mismo lugar. Igual aquí en las 2 fotografías se ve muy claramente. Su lesión pues prácticamente ha desaparecido por las complicaciones que tiene ahí de las telangiectasias, la topsis que tiene el párpado superior y la amadarosis. Aquí un acercamiento, vean ustedes. Las telangiectasias, el pelo que ya le salió de la cabeza, y pues mucho mejor. Aquí vean ustedes el cráneo, en este acercamiento, pues se ve muy bonito, ¿no? Se ve que ya desapareció todo. Bueno, esta es la evolución de peso durante el tratamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué la evolución del peso? Es que la evolución del peso es muy importante porque una de las complicaciones que tiene este medicamento es que si el niño deja de comer o come menos, el propanolol lo puede matar. Le puede causar hipoglicemia, crisis convulsivas. Ya se han reportado algunas muertes, muy pocas, pero se han reportado algunas muertes. Entonces vean ustedes cuánto pesó cuando nació, 3,400. A los 2 meses que yo la vi ya pesaba 4,800, no había subido mucho en esos 2 meses, pero vean ustedes a los 3 meses, aumentó muchísimo de peso. Y así fue subiendo bien de peso hasta los 7 meses, que con 11 días pesaba 8,300. Y si ustedes se fijan, del mes de marzo al mes de mayo, o sea, en 2 meses, pues subió muy poquito, ¿no? Entonces, para ese tiempo tenía 9 meses con 20 días. Entonces, viendo esto, le disminuimos la dosis a 0,5 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. La niña dejó la leche materna a esa edad, a los 9 meses, y iniciamos con una aplicación tópica de dimetilsulfóxido con propanolol y sulfosal. Eso también me gustaría saber, pues, si esta preparación que le hicimos o que le hice le ayudó para que desaparecieran las telangiectasias, y si fueron a la Ciudad de México o no fueron a la Ciudad de México. La voy a pedir que me la diga. No se me pasa. Pero ahora con la epidemia no dejan salir de las zonas rurales a los pacientes. Primero
les hacen una entrevista y cuando llegan les echan todo el sanitizante, los meten y los bañan y bueno, con tal de que al pueblo no lleguen pacientes enfermos de COVID-19. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues iniciamos el propanolol, 1 miligramo por kilo por dosis cada 12 horas. En ese mismo momento le iniciamos betametasona oral a 0.14 miligramos por kilo por día por 7 días. Ya le dimos un ciclo de betametasona a 140 microgramos por kilo por día por 7 días en 3 dosis. Y eso fue el único tratamiento que le dimos de esteroides y el inicio del propanolol. Y entonces ustedes vieron las fotografías como en un mes el hemangioma dejó de proliferar, se puso menos hueso y tal vez si yo hubiera seguido con ciclos de betametasona cada mes durante unos 3 meses, a lo mejor me hubiera... Eso no lo sé, pero bueno, eso fue lo que hicimos al inicio, propanolol y betametasona. Y luego, como les decía yo, le reducimos la dosis cuando ya no subió de peso bien, a la mitad de la dosis cada 12 horas, y lo que hicimos con el dimetilsulfóxido con propanolol y solución salina, que tenemos alguna experiencia y tenemos algunas publicaciones de dimetilsulfóxido con yodo, que también sería una buena plática porque es una cosa nueva. Bueno, nueva en cuanto a la preparación del dimetilsulfóxido con el yodo, pero pues el medicamento ya se conoce desde hace mucho tiempo y sería bueno hacer una revisión, bueno, una plática del dimetilsulfóxido con el yodo y su uso de este tipo de enfermedades vasculares. Bueno, pues vamos a hacer una revisión breve porque pues las publicaciones a partir de que se hizo la primera publicación en el 2008, pues son muchísimas. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña revisión de lo que son estos tumores. Dice que son los tumores benignos más comunes de la infancia, y pues uno los ve muy seguidos, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, en los pies, en las manos, en el cuerpo, en la cabeza, en los ojos. O sea, lo ve uno muy frecuente. Gracias a Dios tenemos ya el propanolol y LOL y otros medicamentos para poder tratar estos virus. Dice que la prevalencia es del 4 al 5% en la población general de recién nacidos. Algunos estudios dicen que más grande, pero bueno, 4 a 5%, pues yo creo que es más que suficiente y es lo que se publica en esta prevalencia. Típicamente se presenta poco después del nacimiento, un pequeño botón ahí del hemangioma que después va creciendo y puede crecer en forma monstruosa. Me tocó ver un niño que le salió en el párpado y creció, pero una enormidad. En ese tiempo pues no había propanolol, le dieron esteroides, le dieron interferón en la Ciudad de México y pues realmente nunca mejoró el niño. Y pues no se le pudo hacer cirugía y bueno, qué lástima, ¿no? Qué lástima que este medicamento no se empezó a usar desde hace más tiempo. Y típicamente se presenta después del nacimiento, viene la fase proliferativa durante el primer año y la mayor parte del crecimiento ocurre en los primeros 4 a 6 meses. Así es que si en esta niña que tenía 2 meses y la hubieran dejado evolucionar, pues quién sabe de qué tamaño hubiera crecido, ¿verdad? Qué bueno que ya había tratamiento y se lo dimos y qué bueno que le fue muy bien. Y luego sigue la fase de regresión espontánea y la mayoría dejan de evolucionar después de 3 a 4 años. Así es que puede ser que evolucione rápidamente hacia la mejoría con el propanolol, pero pues lógicamente no hay que suspendérselo. Y por lo tanto, pues no se sabe cuál es el tiempo real que uno le debe de dar de propanolol a un niño con un hemangioma que requiere propanolol. No se conoce todavía. Uno dice que 6 meses, 1 año. Como va muy bien, muchos se lo suspenden y luego viene el rebote, que también lo vamos a ver más adelante. Vean esta fotografía de esta niña también, que llegó con esta lesión, claro, cuando estaba más chiquita. Una bebé de 3, 4 meses. Y dije, no, pues tiene esta lesión, vamos a darle propanolol. Y le dimos propanolol, actualmente debe tener como unos 3 o 4 años, si no es que más.
y está completamente normal. Esa sí quedó, pero normal, 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 normal. No le quedó ninguna toxis palpebral ni nada. La niña está muy bien de sus ojitos, de sus párpados. Ese es otro caso de otro niño que también le dimos propanolol. Dice que es más frecuente en caucásicos y prematuros y 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, en gestaciones múltiples y en edad materna avanzada. Puede afectar cualquier área de la superficie del cuerpo, aunque en la mayoría de los casos tiende a ubicarse en el área de la cabeza y el cuello, así como pasó en este caso que les estoy presentando. En el 2014, o sea, 6 años después, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó el propanolol para tratar el hemangioma infantil. El propanolol, pues, es un beta bloqueante adrenérgico no selectivo, utilizado durante más de 50 años en el tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca en niños, hasta que la doctora se puso abusada, como todo clínico, ¿verdad? Nos ponemos abusados y rájale, podemos encontrar algo que no se ha reportado, que encontramos algo que ayude a los niños, ¿no? Porque de eso se trata, de ayudar a los niños. Y los cambios residuales, tales como telangiectasias, decoloración de la piel y arrugas atróficas, pueden ocurrir en el 69% de los casos, como ocurrió en esta niña, ¿no? ¿Qué complicaciones hay? Pues hay hemorragia, ulceración, obstrucción de la vía aérea, compromiso visual, y se necesita tratamiento solamente en 10 a 20% de los casos. O sea, no todos los casos. Lo que sí se puede usar, ahorita que lo están utilizando, también que sirve, que no sirve, el timolol, ¿verdad? Algún hemangioma que esté en algún lado y que los padres no quieran que lo tengan, pues echamos timolol, y pues si le va bien, pues qué bueno. Si le va mal, pues simplemente se lo quitamos. Pero ya saben, ¿no? Vienen los pacientes y luego ya no los ve uno y se pierden, y alguien dice que como están echando gotas de los ojos a la piel, y pues ahí se acaba todo. Bueno, y todos los tratamientos que han dado anteriormente, el artículo de la doctora, se han implementado muchas modalidades terapéuticas en el tratamiento de los hemangiomas complicados, incluidos, pues, lo que todo el mundo hacía, ¿no? Dar esteroides, láser, que acuérdense ustedes que no tenemos mucho tiempo en México con el láser, el imiquimod, la cirugía, la cristina, la interferón alfa, la cifosfamida, el sirolimus y más recientemente el propanolol. Entonces, con el propanolol, pues, estamos felices nosotros los médicos porque hay tratamiento para estos niños. Y esta es la publicación original, hace ya 12 años. En 12 años, la cantidad de publicaciones al respecto del propanolol y el hemangioma infantil son muchísimas. Bueno, y vamos a sumar esta, pues, para que sea una más. ¿Ok? Y luego, bueno, de todo lo que se está investigando, porque se sigue investigando y siguen habiendo datos de cómo es que el propanolol, pues, actúa a nivel celular, a nivel de la vasculatura, cómo es que actúa, ¿no? Entonces, dice el propanolol, dice la regresión de las células del hemangioma a través de la inhibición del vascular, del factor de crecimiento endotelial vascular, o sea, a ese nivel actúa, mediado por el factor inducible por hipoxia. Entonces, esto es lo que se conoce, ¿no? Que ahí es donde actúa. Y el propanolol ejerce sus efectos supresores sobre los hemangiomas a través del eje angiogénesis, HIF, alfa 1 o 1 alfa y el BEC-A. Y bueno, cuando ciertos individuos portan al menos un alelo de polimorfismo de estas sustancias, de esta angiogénesis, entonces tienen un riesgo menor de que padezcan de hemangioma infantil. Entonces, esto es lo que se conoce, que fue reportado desde el artículo original, el primer artículo que se publicó por la doctora, y ha seguido eso, han seguido con esto los estudios básicos. Y vean esto que es un poquito más reciente, del 2019, dice el propanolol acelera la transformación de las células madre de la hemangioma en adipocitos. Este estudio encontró que el propanolol inhibe la proliferación, induce la apoptosis,
y necrosis, y promueve la diferenciación de las células madres del hemangioma. Y entonces, bueno, pues al producir todo esto, pues, el hemangioma puede desaparecer y quedar solamente las complicaciones propias del daño que ya ocasionó. Y bueno, hay efectos secundarios intolerables que la mayoría de nosotros tenemos miedo de prescribirlo, precisamente por eso, porque puede presentar algún efecto secundario durante el tratamiento. Vean que el propranolol es, bueno, pues es un bloqueador beta-adrenérgico, principalmente indicado en la hipertensión. Ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de ese tipo de tumores. De 1,260 niños con hemangioma infantil, solo 26 presentaron efectos secundarios intolerables, con una prevalencia de 2.1. El principal de ellos fue el disturbio severo del sueño. Pues el niño se pone un poquito intranquilo. Y a menor edad gestacional, prematuros y bajo peso, se asociaron con los efectos secundarios intolerables. O sea, si está chiquito el bebé, entonces puede ser que a lo mejor tengamos que darle menos dosis y no la dosis como para un niño de término y con el peso. El estudio sugiere que los efectos secundarios intolerables son poco frecuentes en pacientes con hemangiomas infantiles que reciben tratamiento con propranolol. Pero pues generalmente uno lo manda al hospital, y ahí lo mantienen con tratamiento y lo mantienen monitorizado para que no se tenga ninguna complicación. Pero bueno, ya dependerá de cada médico lo que debe de hacer, y a veces tenemos que actuar como actué yo, porque el paciente viene de una comunidad lejos, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Bueno, vean ustedes todo lo que presentan los niños, ninguno, pues una gran proporción de porcentaje de pacientes que no presentan efectos secundarios, pero vean que de 22 pacientes, el 28.9 presentaron los efectos secundarios mientras recibían propranolol. Ninguno, pues la bradicardia, que por eso es que los hospitalizan para poner los monitores y estar viendo cómo va la frecuencia cardíaca. Por eso es una de las indicaciones para hospitalizarlos. Puede tener hipotensión también por esta situación. El incremento de manos y pies, la hipoglicemia, diarrea, disturbios del sueño, constipación, emesis, cambios de color de manos y pies, disminución de la actividad, y que puede estar un poco intranquilo, los cólicos y pobre apetito. Entonces uno tiene que estar abusado con esto, ¿no? Tiene uno que ser muy, muy consciente y explicarle bien a los padres que si el chamaco se pone así de estas condiciones, que le den un poco de azúcar, ¿no? Que le den un poco de leche, que le den a ver qué, para que no se ponga así. El chiste es que no le pase nada. Y si no, pues que lo traigan inmediatamente con uno. Porque yo a todos mis pacientes les digo, cualquier cosa, usted me habla por teléfono. Y por los pacientes, si hay alguna cosa, pues me hablan por teléfono, yo atiendo al paciente por teléfono, lo veo en el consultorio, como sea, pero yo al chamaco no lo pierdo porque le vaya a pasar algo, y no porque le vaya a pasar algo y me pueden hacer algo, sino porque le vaya a pasar algo y mi conciencia va a sufrir. Que así nos morimos todos, ¿verdad? Nos morimos con el dolor ajeno. Y luego, bueno, pues lo que les decía, ¿no? Del rebote de los hemangiomas infantiles. Se observa en el 19 al 25% de los pacientes. La incidencia global de crecimiento de rebote fue de 25.3 en 231 pacientes de 912. O sea que tiene uno que estar abusado. ¿Cuánto tiempo le va uno a dejar el propranolol? En 174, 75% de pacientes suspendieron el tratamiento antes del inicio del crecimiento del rebote, con un intervalo de promedio de 152 días y de 62 a 222 días. Si uno ve 152 días, pues son 5 meses, y 6 meses serían 180, y 7 meses, pues serían más o menos 220 días, 6 por 3, 18, 107 meses, 103, 21, sí, más o menos 7 meses, y aún puede haber
rebote. Entonces, 10 meses, un año, pues sería lo correcto, siempre cuidando pues las complicaciones, los efectos indeseables. Los hemangiomas profundos y mixtos tuvieron mayor probabilidad de rebote que los superficiales. Las niñas tienen más probabilidad de desarrollar crecimiento de rebote. Y luego, bueno, se han ya reportado muchas complicaciones, hiperpotasemia, hipocalcemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos efectos adversos conocidos o más conocidos, pues es lo que estábamos hablando de la diapositiva anterior, bradicardia transitoria, hipotensión, hipoglicemia, broncoespasmo, bueno, pues ya sabemos todos, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la alergología y al asma, que pueden causar el propanolol, problemas de broncoespasmo y la hiperpotasemia severa. Y luego, vean ustedes este caso que se publicó hace algunos años. Un niño de 27 días de edad con hemangiomatosis difusa de la piel y el hígado fue tratado con propanolol oral a una dosis de 2 miligramos por kilo por día. 5 meses más tarde, los hemangiomas hepáticos y de la piel experimentaron una regresión casi completa. Después de 160 días de la ingestión de propanolol, el paciente presentó convulsiones al despertar. Los exámenes del laboratorio mostraron una glucosa en sangre de 15 milimoles y un aumento de los cuerpos cetónicos. El propanolol se reinició con una dosis más baja un día después de la crisis y luego se retiró cuando el bebé tenía 3 meses. La hipoglicemia es el efecto secundario más frecuente e insidioso del propanolol, que ocurre principalmente en circunstancias con una ingesta oral disminuida. Entonces, por eso hay que estar abusados con los papás y decirle que, pues, que le den su leche y si no quiere, pues que avise. Aunque el riesgo parece pequeño, parece prudente una mayor vigilancia de la hipoglicemia en niños tratados. En niños en tratamiento crónico con propanolol, que tienen un consumo calórico reducido por cualquier razón. En este caso, pues el chamaco estaba todo medio que no quería comer. Y luego, pues los tratamientos posteriores, cuando se interrumpe el propanolol, de 137 lactantes con hemangiomas infantiles, la terapia secuencial después de la suspensión del propanolol, hubo 41 hombres y 96 mujeres. La mediana de edad fue de 16 meses, con un rango de 14 a 25 meses. El grado de lesión era 2 en 73, en 74 casos, grado 2 en 62 casos, grado 1 en un caso, dependiendo de la intensidad de estas lesiones. Pápulas 31 casos, telangiectasias 11 casos, regordetas, o sea, la piel, las cicatrices, 34 casos, profundas 12 y combinadas 9 casos. Sitio primario, pues el cuero cabelludo, la cara, el tronco y las extremidades. ¿Qué se les dio? Pues terapia láser, 38 casos, que para eso yo mandé a este bebé al Hospital Infantil de México, que afortunadamente ya tienen el aparato ahí para dar rayos láser, ¿va? Inyección de ingamicina, sustancia esclerosante, intralesional 63 casos, cirugía plástica 16 casos, como mejoría después del seguimiento de 6 meses a 4 años. O sea que los mejoraron a estos niños. Y luego el tratamiento periauricular, o sea, tratamiento ambulatorio de hemangiomas infantiles periauriculares con propanolol oral, que pasó con este paciente. Hemangiomas que amenazaban la visión, 17 pacientes fueron tratados con terapia oral con propanolol. 10 tuvieron excelentes resultados. Yo pienso que esta niña tuvo excelentes resultados. 6 tuvieron una buena respuesta, 1 regular y ninguno deficiente. Todas las familias estaban satisfechas con él. Igual que estos papás de esta niña que les presento, pues estaban muy contentos, estaban muy felices de que la niña pues iba desapareciendo de manera. Y vean ustedes este primer niño que falleció por el hemangioma, aunque pues parece ser que cuando hicieron los niveles todo estuvo bien. Entonces una niña sana de 4 meses con un hemangioma en el labio superior,
Se inició propanolol miligramos por kilo por día, se dividió en 3 dosis diarias. 5 días después de iniciar el tratamiento, se llevó al servicio de urgencias por falta de apetito y letargo. El pediatra la encontró sin problemas y la dio de alta. 2 días después, ante la preocupación de los padres por la letargia, el pediatra redujo la dosis a la mitad, 0.5 miligramos por kilo por día en 3 dosis. 5 días después de la reducción de la dosis, la niña durmió la mayor parte del día, despertando solo para alimentarse. A la mañana siguiente, ella fue alimentada, estaba despierta por un tiempo y 2 horas más tarde fue colocada en su cuna. Temprano, esa noche, la niña fue encontrada muerta en la cuna con una manta cubriendo su rostro. El estudio post-mortem fue normal, niveles de propanolol en sangre normales. Pero ahí está, este caso, ya se han presentado otros casos, pero realmente son casos raros de muerte en los niños. Y luego, bueno, vean ustedes, ayer, creo, no ayer, me metí a ver cuántos artículos había, y bueno, a partir de la publicación de la doctora francesa, hay 1,205 artículos publicados. Vean ustedes cómo está la gráfica de estos años, cómo es que ha aumentado, pero muchísimo. En promedio se han publicado 10 artículos por año. Hay suficiente material científico para realizar un estudio clínico sobre el tema. Y bueno, pues todavía se pueden seguir haciendo ensayos clínicos para encontrar algunas cosas. Está sin audio, Roberto. No se escucha tu audio. No se escucha mi audio, pues quién sabe, yo lo tengo comprendido, pero ahorita lo veo. Fue el internet, se le fue el internet, doctor. Ok. Un aguacerazo. Ya se escucha. Hay un aguacerazo, pero aguacerazo y unos truenos, bueno, está lloviendo con ganas. Pero aquí estamos encerraditos en el consultorio, así que no nos mojamos. Y esas son las fotografías originales de la doctora francesa. Ahí están. Y creo que era la última. Entonces, pues, ese es el caso, ese es el tema. Lo vamos a escribir, lo vamos a mandar a publicar para que, pues, más gente que lea, ¿verdad? Porque el problema es lo que tú mencionabas en la plática, que antes de entrar a la grabación, de que muchos médicos ya no leen. Y entonces, pues, hay que leer y leer y leer y leer todos los días, leer para poder ayudar. Muy bien, Roberto. Si quieres dejar de compartir tu pantalla. Sí, cómo no. Deja de compartir. Listo. Ahí Yo tengo muchas dudas. Sí, doctora. Yo tengo muchas dudas. Referente, bueno, la luz no se ve muy bien aquí en la oficina, pero bueno. Sí. Con base a toda esta situación del propanol y lo que dice usted de que los papás llegan a interrumpir la medicación, sí. Y esto va jalón de orejas para todos los papás, porque no nada más es en estas circunstancias. Pero, ¿qué efectos neurológicos puede tener el propanol? Yo que trabajo con niños en educación especial. Pues realmente... Propanolol. Pues yo realmente no conozco ningún efecto a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central no conozco, no, de todo esto que he leído, los artículos, bueno, propanolol. No he leído nada respecto de efectos secundarios sobre el cerebro. Yo creo que es difícil encontrar casos porque, aunque existen muchos casos, no todos llevan tratamiento, no todos llegan a un hospital y no todos se pueden aglomerar en un estudio de investigación. Por eso es que generalmente hay casos aislados y que se presentan como casos únicos. Es difícil encontrar varios casos. Yo te quiero preguntar, Roberto, porque tuviste a esa niña a los 2 meses de edad, pero si esa niña cuando nació representaba una urgencia diagnóstica, porque
un hemangioma tan importante, tan extenso en el cráneo, involucrando cara y cráneo, pues era necesario descartar un síndrome que se llama Sturge-Weber-Dimitri y que es una hemangiomatosis cerebral. O sea, estos niños tienen un alto riesgo de convulsionar y debe de poner en alerta al médico pediatra o al médico que asiste a un recién nacido con un hemangioma de que existe la posibilidad de que pueda convulsionar. La otra situación que me llama la atención son los porcentajes de hemangiomas. Creo que yo diría que 7 a 8 niños de 10 que veo o que vi de recién nacidos tenían hemangiomas. Generalmente los hemangiomas desaparecen espontáneamente, principalmente están en el labio superior, a veces en la barbilla, a veces en el párpado superior, a veces en la nuca o en diferentes partes del cuerpo. Lo alarmante es cuando son extensos o que tienen características morfológicas diferentes. Por ejemplo, un hemangioma cavernoso, de esos que le llaman de vino tinto, etcétera. Existe una clasificación, creo yo, acerca de ese tipo de hemangiomas, Roberto. Muchas gracias, doctor. Bueno, el síndrome el cual comentaste, pues ese síndrome no tiene nada que ver con los hemangiomas infantiles, sino tiene que ver con los hemangiomas capilares, la mancha de vino de Oporto, que generalmente la lesión es frontal, lateral, y que puede ser unilateral, o puede ser bilateral, o puede ser que ocupe toda la parte del frontal, pero es un hemangioma plano. Y su característica, yo he visto ya varios pacientes, de hecho, tengo tomografías y todos los estudios del síndrome. No he podido, como todo en la vida, no se puede hacer todo, pero los casos ahí los tengo en fotografías, y las tomografías y todo. Y entonces es un niño que puede tener, aparte de los hemangiomas, otras lesiones, como por ejemplo el ojo de buey, que tiene el ojo muy grande, ¿verdad? Tenemos un caso ahí de un niñito que tenía su ojote y tenía su hemangioma plano, y así, convulsionando. O sea, la experiencia que yo tengo con este síndrome pues, es muy amplia. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas de las manchas, de los hemangiomas planos, los hemangiomas capilares, pues son muy frecuentes. Como por ejemplo, casi todos los niños tienen el beso del ángel. El beso del ángel está en la nuca, que no se ve. Entonces uno, ya después de tantos años trabajando con niños, y sobre todo niños sanos, que yo veo muchos niños sanos, muchos recién nacidos sanos, pues le levanto el pelito y le digo, mire señor, ¡ay, no se la había visto! Bueno, es que esto es normal y usted se la va a ver, al menos que se quede sin pelo en algún momento de su vida, pues se le va a ver, porque ese hemangioma no desaparece. Los que salen en la parte frontal, en la glabela, esos generalmente no desaparecen, pero se difuminan al paso del tiempo. Y cuando uno se enoja, pues se le ve la mancha roja ahí, ¿no? Y ya está enojado, ¿no? Entonces ya se enoja porque ya se le prendió ahí el hemangioma. También son muy comunes en los párpados generalmente desaparecen en los primeros meses de la vida y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero los principalmente es en la nuca y en la frente. Casi todos los niños traen ese tipo de hemangiomas. El de la frente. O sea, ¿qué es lo que los delata prácticamente que tuvieron el padecimiento? No, eso es nada más, son hemangiomas que no causen ningún problema. El que causa el problema es el que está en la parte frontal lateral, que puede abarcar todo el frontal de una parte o puede ser bilateral, y ese niño es el que va a tener lesión cerebral, que desde muy pequeñito ya tiene la lesión, como en el caso del ojo de buey, que tenía un ojote, que desde que nació tenía ese ojote, y le tomamos unas fotografías preciosas, ¿no? Porque yo desde hace muchísimos años ando con mi cámara, yo entraba al hospital con mi cámara, mi computadora y mis artículos, y estaba como loco tomando fotografías, escribiendo, y entonces pues todo el que se me ponía enfrente le tomaba fotografías. Le decía al doctor Eduardo Lara Pérez que tengo un archivo muy grande de cosas bien raras, ¿no? Que cuando quieran, pues les presento todas las fotografías, pero bueno, ya no estamos viviendo del tema. No, esto son cosas normales, hasta cierto punto, entre comillas. Son manchas que no van a tener ninguna repercusión para la vida de los niños.
solamente el síndrome de Stucker-Weaver, nada más que ese sí, pues le va a ir como en feria, porque tiene un retraso mental, tienen crisis convulsivas, tienen las lesiones cerebrales, y a lo mejor no se valen por sí mismos, sí tiene bastante daño. Y usted, que estaba haciendo la pregunta, no sé si usted, perdón, si no es usted, es que sí, los niños pues necesitan estar en rehabilitación permanente porque no se pueden valer por sí mismos. Y entonces hay que explicarle a los padres del síndrome, que no es tan común. A veces le digo a algún neurólogo, es que yo he visto tantos casos. Sería bueno, doctor, que al gremio terapéutico con el que yo me dedico por medio de la Asociación Mexicana en Ciencias, Educación y Desarrollo Humano, SC, que conoce el doctor Eduardo Lara, dar énfasis que si se nos llega a presentar un niño así, pues no sabemos. No, pues hay que estudiarlo, darle tratamiento para las crisis convulsivas, para las complicaciones que vaya presentando, la fisioterapia, etcétera, etcétera. Y lo que el doctor decía de la clasificación, pues hay clasificaciones. Me llega un chamaco un día todo manchado del cuerpo, unas manchotas grandototas y las piernas y las nalgas y el pene y las plantas de los pies. Y dije, madre, ¿qué tendrá? Digo, señora, mire, no sé qué tiene el chamaco, pero yo en la próxima consulta le digo qué tiene. Y en ese momento me puse como loco a buscar y encontré que era un síndrome de Klippel-Trenaunay, ¿verdad? Por primera vez yo veía un síndrome y ahora el chamaco tiene los hemangiomas, ya debe tener ahorita como 15, 16 años, pero su problema es que tenía un riñonzote, pero tamaño chamuco. Le digo, señora, hay que, también de la comunidad, señora, hay que mandarlo al hospital para que le quiten ese riñón, porque el día que crezca suficiente y se reviente, el chamaco se va a morir en ese momento, va a caer bien muerto. Y entonces, pues, también tengo tomografías, tengo estudios de todo ese niño, pero pues, si no vienen, yo lo he mandado a traer y viene la señora, no me traía el chamaco, que ya ahorita es un adolescente, pero pues tiene ese riñonzote y cualquier rato se revienta y adiós mundo cruel. Entonces los hemangiomas son muy comunes y es una parte muy importante de la patología, de las enfermedades de los niños, de los problemas vasculares. Entonces es muy interesante todo esto. Digo, interesante para uno, pobre chamaco, ¿no? Y quiero complementar, Roberto, porque definitivamente que es muy importante, porque tal parece que se estuviera orientando la plática por el caso que presentaste, que los hemangiomas son solamente la piel, pero no. Existen hemangiomas dentro del organismo y va a depender en qué órgano están para ver qué clasificaciones tienen, qué manifestaciones o incluso enfermedades específicas pueden producir. Porque hay hemangiomas en vasos sanguíneos importantes, hemangiomas incluso en corazón, o en pulmones, o en cerebro, en el ojo, que van a tener alteraciones. Algunas de ellas incluso son indicativas de alteraciones o agenesias congénitas de estructuras, como por ejemplo en el cerebro, cosas por el estilo. Entonces yo creo que es muy interesante, creo que hace falta mucho estudiar todavía algunos casos que diagnosticamos incluso mortales y no prestamos atención a que a lo mejor ese paciente dentro de la señal clínica pues tenía un hemangioma y nunca lo tomamos en cuenta, como que no era importante. Y también quiero comentar que por ahí hace muchos años tuvimos un escolar que le empezaron a aparecer hemangiomas en la piel de tipo rugoso en diferentes partes del cuerpo. Le empezó a ser más importante pues en los sitios de fricción porque el hemangioma sangraba. Y lo tratamos en aquella ocasión con interferón, todavía era posible conseguir el interferón aquí nacionalmente, porque ahora prácticamente es imposible, el Introna, con muy buenos resultados. Pero igual, como mencionas, el paciente mejora y se pierde y ya no sabemos qué fue lo que pasó a un largo plazo. Entonces, yo creo que hay mucho de esto y nos encantaría que hiciéramos una especie como de recopilación o atlas
visual, al menos de todos los casos que tú tienes, esos casos que mencionas raros, y que además da la casualidad que aquí en el estado de Veracruz parece ser que están en dos extremos, en la zona de Poza Rica y en la zona de Coatzacoalcos. No quiero pensar que existe una relación directa con las refinerías, pero tampoco lo puedo descartar. Y yo creo que hay mucho de eso que nos hace falta centrarnos, sobre todo para las medidas preventivas y las de diagnóstico oportuno. Porque haciendo un diagnóstico oportuno, pues el pronóstico mejora si le damos el tratamiento adecuado en el momento oportuno. No sé, ¿quieres hacer algún comentario o alguien si quiere tomar la palabra? Dejaron un comentario en el chat, doctor. A ver, dice, muy buen día a todos. Quiero hacer una pregunta sobre si el paciente que falleció posterior al inicio de propanolol se realizó previamente evaluación cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, habría que leer el artículo en extenso, pero hasta donde yo recuerdo, no se le hizo nada, ¿no? Pues se le dio propanolol y pues se siguió ahí la vigilancia hasta que pasó lo que pasó, pero hay otro caso de Italia también, de un que falleció, y se han presentado casos esporádicos de muertes en estos hemangiomas y el uso del propanolol. Por eso es que está cambiando el tratamiento hacia los tratamientos tópicos, como el timolol, que ya tengo yo varios niños. He perdido desafortunadamente que les daba timolol. Bueno, está aquí levantando la mano la doctora María Guadalupe Jiménez. Adelante, doctora. Hola, doctores. Muy buenos días a todos. Yo hice la pregunta del propranolol. Yo soy cardiopediatra y justamente a mí me llegan estas evaluaciones previas al inicio del tratamiento. Aquí, vaya, la importancia radica obviamente en hacer evaluación cardiovascular global, pero enfocarnos en alteraciones del ritmo. Entonces, no sabemos realmente si ese bebé tenía un bloqueo AV atrioventricular de segundo o tercer grado que lo llevó a otro tipo de alteraciones que probablemente le hayan provocado la muerte, ¿no? Entonces, en esas situaciones tan específicas es donde radicaría también la importancia de este tipo de evaluaciones. Vaya, ya sabemos que el propranolol está contraindicado en pacientes con este tipo de bloqueos, con enfermedad del seno, ciertos grados y ciertas presentaciones de insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes. Entonces, ahí hay como otra área de oportunidad, ¿no? Para la evaluación de estos niños. Gracias. Muy buen día para todos. Gracias por su comentario, doctora Jiménez. Me parece muy interesante porque si cuando vemos a un niño recién nacido con un hemangioma en cráneo y cara, le pedimos que le hagan un fondo de ojo para ver si tiene hemangiomas en el fondo de ojo, a lo mejor también sería interesante hacerle una evaluación cardiológica para ver si no tiene de trasfondo alguna alteración ahí del ritmo, como menciona la doctora Jiménez. Muchas gracias. Roberto. Pues lo único que yo he estado pensando y he estado diciendo todo el tiempo es que el médico, o sea, nosotros, nos tenemos que comprometer con el paciente, porque si no nos comprometemos, entonces no podemos hacerlo. Tenemos que comprometernos con él y ayudarlo hasta donde sea posible para que mejore su salud. Esto lo he estado diciendo desde hace muchos años. Hay que comprometerse, no nomás así que se vaya. No, tenemos que comprometernos. Y eso lo aprendí en la residencia. Ahí dijo, hasta que se termine la indicación, hasta ese momento usted se separa del paciente. Y pues hay que ver todo. Y órale, darle, ¿no? Pues sí. Y a mí me da mucho gusto estar aquí, platicar sobre estas cosas. Y hay tantísimas cosas que ver, que platicar, que decir. Después de tantos años de práctica clínica, epidemiológica, pues hay tantas cosas. Y sobre todo si uno anda ahí guardando todo y haciendo publicaciones y estudiando todo el tiempo, pues se siente todo. Muchas gracias. Muy bien, Roberto. Pues estamos llegando casi al final, mejor dicho, ya nos pasamos del horario.
pero no quiero dejar de comentar de que es apasionante y tú que eres un apasionado de la medicina, como debe de ser, quiero comentar que muchas veces los casos mortales, cuando se está dando un tratamiento, en la mayoría de ellos solamente existen opiniones porque a pocos pacientes se les hace autopsia y encontrar exactamente la causa, qué fue lo que sucedió. Entonces queda abierto todavía la posibilidad del comentario y pues hay muchas cosas que tenemos que investigar, que tenemos que saber, que tenemos que conocer y no es suficiente con la experiencia que tengamos porque siempre habrá algo nuevo y la pasión nos llevará adelante a resolverle los problemas al paciente. Les agradezco a todos ustedes el favor de su atención y les invito para la próxima reunión de la Plática de Café. Muchas gracias y buen día. Gracias, doctor.